Me da alegría saludarlos a todos en el nombre del Señor. Como decía el pastor, la primera vez que vine, solamente tenía que dirigirme a este lado y no estaba acostumbrado, me acostumbré solo a mirar hacia allí y ahora me toca mirar hacia allí. Pero que el esternocleidomastoideo me funcione adecuadamente para poder dirigirme a cada uno de ustedes. Pero para mí es una alegría profunda poder estar aquí. Pastores, muchas gracias. Gracias, Pastor Víctor, y a todas las personas, al hermano Omar, que me han tratado bien estos días que he estado allí en la iglesia de Algeciras. La primera vez que vine, yo les dije que les conté una etapa de la vida, una partecita de mi vida, y les dije que yo era un hombre muy estudiado, ¿cierto? Les dije que era un hombre muy estudiado, pero no les dije que yo venía de una familia muy acomodada. Somos 6 hermanos, todos muy bien acomodados. Acomodados porque era una familia, todos... el colchón que usábamos de niños era un cuero de vaca, y entonces mi papá nos acomodaba bien a todos 6, ahí bien acomodaditos. Por lo tanto, me considero de una familia muy acomodada. Muy bien, mis queridos hermanos, en esta mañana yo quiero que estudiemos juntos la palabra del Señor. Amén. Y quiero entonces que abra conmigo la Biblia, la palabra del Señor, que la abra en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, y vamos a ubicarnos en el capítulo 3. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Y estando en el capítulo 3, nos ubicamos en el versículo 14. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. ¿Estamos ahí, hermanos míos? Qué bien, qué bendición, me alegra. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, 2 puntos. Y entonces nos prestamos atención para ver qué es lo que dice él. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, y para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. Que el Dios del cielo imparta bendición a nuestras vidas en esta mañana. Amén. Queridos hermanos míos, yo realmente cuando leo esta palabra le doy muchas gracias al Señor por haberla aprendido de algunas otras personas que me la han enseñado. Pero yo quiero en esta mañana dirigirme a ustedes para que reflexionemos bajo el tema: un mensaje de Dios a la iglesia de los últimos días. Un mensaje de Dios
a la iglesia de los últimos días. Amén. ¿Cómo llama el tema? Un mensaje de Dios a la iglesia de los últimos días. Como les dije, aprendí de algunas personas que me dieron una enseñanza y por lo tanto voy a tratar de pasar algunas diapositivas para mostrar por lo menos algunas citas de la palabra del Señor. Cuando nosotros miramos el candelabro, ¿no? O candelero que nosotros llamamos, que los hebreos lo llamaban la miná, entonces nos damos cuenta que es una figura que de la parte de donde comienza es igual donde termina. Y la Biblia dice en Colosenses capítulo 2 versículo 17 que lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. Y en estos días me he estado dando cuenta que esa figura no es construida de una manera caprichosa, sino que como se cumplen los ciclos, la parte que está al comienzo, como comenzó, termina. Y yo me he dado cuenta que a través del tiempo el Señor, por ejemplo, dijo: cuando el Hijo del Hombre vaya a venir a esta tierra, serán como los días de Noé. Y nosotros le hacemos un estudio a la Biblia y los tiempos que estamos viviendo son exactamente a los hijos de Noé. Se habla que en este tiempo hay que salir a las calles a hacer defensa por la mujer, porque ¿qué cosas se la han dedicado a matar la mujer? Y cómo las leyes les ha tocado endurecerse para defender la mujer. Y leyes que dicen entonces que la mujer no se puede tocar ni con el pétalo de una flor. No obstante, siempre atentan contra la vida de ella. Pero cuando vamos a la Biblia, a la palabra del Señor, miramos allá en los tiempos de Noé un hombre que humillaba a dos esposas que tenía. Y un día la llamó y le dijo: Ada y Sila, entiendan que ustedes tienen que vivir bajo mi dominio, porque a un varón mataré con mi golpe y a un joven con mi herida. Como quien dice, a mí me respetan. Y tenía ese concepto la sociedad en contra de la mujer. Pero otros aspectos nosotros podemos considerarlo. Por eso coloqué entonces la figura de el candelabro, como comienza, así termina. Pero no voy a hablar del candelabro, voy a hablar de un mensaje de Dios a una iglesia de los últimos días. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, entonces encontramos que fácilmente podemos ver la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. Y cuando hacemos ese estudio de la palabra del Señor, son las diferentes etapas por la cual la iglesia ha ido pasando. Y por ende cada etapa ha tenido su propia característica. Y si ese es el mensaje a la iglesia, entonces la Odisea es la última etapa de la iglesia. Y de ella entonces quiero que miremos por lo menos el mensaje de la Odisea. Les dije que entonces era como figura del candelabro. Como comienza, así también termina. Si usted mira las características de la iglesia de Éfeso, son iguales a las características de la iglesia de la Odisea.
como diciendo, armemos entonces el candelabro. Pero mire que la iglesia de Esmirna tiene las características de la iglesia de Filadelfia. Fueron las dos únicas iglesias que no recibieron reprensión. Las otras le dijo, yo conozco tus obras, hace esto bueno, pero tiene estas cosas malas. Pero a esas dos iglesias no se les dijo absolutamente nada con relación a esa situación. Pero no nos podemos detener solamente como para que miráramos la figura del candelabro. Entonces, ¿por qué no tratamos de coger un espacio y permítame, históricamente, y como dar una clase de historia del cristianismo aquí rápidamente, para luego a lo último sacar una hojita y hacer un examen? ¿Le parece bien? Muy bien, entonces comenzó con Éfeso. La iglesia de Éfeso, luego la iglesia de Esmirna, luego la iglesia de Pérgamo, luego la iglesia de Tiatira, luego la iglesia de Sardis, luego la iglesia de Filadelfia y por último la iglesia de Laodicea. La iglesia de Éfeso se llamó la iglesia apostólica, donde los hermanos que vivían en la época de la iglesia apostólica tenían unas características muy tremendas, a las cuales estaban como, ¿me permiten ese término? Como untados un poquito de los apóstoles, y hacían las cosas que los apóstoles hacían, aproximadamente el año 35 al año 100. Y era una iglesia que evangelizaba. Era una iglesia que por donde quiera que iba hablaba de la palabra del Señor. Era una iglesia que donde encontraba un enfermo lo sanaba. Era una iglesia que donde había que liberar, liberaba. Y era una iglesia a la cual el pueblo le tenía amor, pero también le tenía respeto. Pero sigamos rápidamente porque la historia aproximadamente de 20 siglos. Viene la iglesia entonces de Esmirna, una iglesia que se llamó la iglesia perseguida. Y esa iglesia fue aproximadamente, y hablo de aproximaciones, para que cuando lea los módulos, los textos de historia, de pronto encuentra otras fechas. Pero estoy hablando de aproximaciones. La iglesia entonces perseguida del año 100 al año 300. Y en esa época la iglesia sufrió mucha persecución. Fueron miles y miles de cristianos que perecieron bajo el rigor del hacha y bajo el rigor de la hoguera y bajo el rigor de la espada. Pero la sangre de los mártires abonaba la tierra para el evangelio. La historia dice que esto tiene origen, los círculos, todas estas cosas que tienen que ver con la fiesta brava que llaman, tiene origen en esa época. La historia dice que encerraban leones y los dejaban sin comer una semana. Y luego a los 8 días los sacaban a una corraleja donde toda la gente estaba expectante, y luego sacaban a los cristianos que tenían allá presos por causa del evangelio y los soltaban ahí. Todo ser vivo que se siente agredido, atacado, ofrece alguna resistencia, pero la resistencia que ellos podían dar ahí era solamente correr. Y eso generaba alegría a la gente cuando veían que las fieras perseguían a los cristianos indefensos ahí hasta que los vencían.
Pero también dice la historia que enterraban a los cristianos en la arena y no les dejaban sino solamente la cabeza afuera, y vendaban a algunas personas y les daban una espada para que empezaran a buscarlos hasta que los encontraban. Y la gente desde allá de los palcos gritaba: un poquito más a la derecha, más abajo, un poquito a la izquierda. Y era motivo de diversión. Ocurrió en el año, del año 100 al año 300. Y también les echaban líquidos inflamables y les prendían fuego. Y uno, cuando siente que se está prendiendo, sale corriendo. Es una mala acción cuando uno se incendia, ¿no es cierto? Pero pues no estamos dando aquí un curso de seguridad, sino más bien de entender qué era lo que pasaba con los cristianos. Pero uno se asusta, y como corre, entonces el oxígeno le sirve de comburente y se prende aún más. Y a estas personas lo llamaban antorchas vivientes, para que alumbraran los jardines del faraón. Pero esto fue hasta el año 300. ¿Por qué hasta el año 300? Porque más o menos en el año 312 la historia dice que Constantino, el emperador romano, estaba persiguiendo a los cristianos huían por las cavernas, por las montañas, por todo lugar, y era gente de oración y era gente de ayuno. Y un día cualquiera, entonces dice la historia que Constantino tuvo una visión en la cual decía, vio un letrero y una cruz que decía: bajo este signo vencerás. Y ese entonces dijo: tal vez estoy persiguiendo a alguien que no debo perseguir. No los persigo más, los voy a llamar a que tengamos una conciliación. Incluso la historia dice que mandó a desocupar los templos paganos para que los cristianos vinieran y empezaran a hacer sus reuniones. Y los cristianos salieron de los montes y de las cavernas con mucho temor. ¿Será cierto o será una trampa? Pero fueron llegando y no les hacían nada. Y entonces ellos se sentaban ahí en el templo y alguien les hablaba y ellos se sentían incómodos y ellos decían: pero qué tan raro que ahora ya no ayunamos ni oramos, ahora estamos quietos, solamente venimos a reunirnos y salimos y nos vamos tranquilamente. Y los fueron amoldeando a ese estilo de vida. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta hoy. Dejaron de orar, dejaron de ayunar porque ya no los perseguían. Y los filósofos de la época dijeron: matamos a Dios, lo matamos, porque el sepulcro de Dios son los templos. Y la gente de la época no entendió lo que ellos querían decir. Lo que ellos querían decir es: logramos aquietar a la iglesia y los metimos como a un sepulcro que fue a las 4 paredes. Yo no sé, yo voy a hablar de las características o de un mensaje a la iglesia de los últimos tiempos. Pero uno en reunión es muy fuerte y atrofia al diablo. Pero cuando sale del templo y cada uno va a su casa, es vulnerable. Pero seguimos. La iglesia, a partir del año 300, entonces comenzó a mezclarse, comenzó a tener costumbres aterradores. Y entonces nace los que querían ser más que los otros. Y entonces dijeron: aquí el más grande se llama papá. Y así lo llamaban. Sino que a lo último dijeron: no, pero que es que como papá no, quitémosle la tilde. Y hasta hoy se llama papá. Y entonces formaron
ese anhelo por poder, por dinero, por dominio, y la iglesia se fue metiendo hasta que perdió la identidad, una iglesia mezclada. Y eso ocurrió más o menos hasta el año 600. Luego viene la iglesia que la Biblia la llama Tiatira, la iglesia confrontada. Del año 600 a 1500 aparece alguien que nos confronta. Recuerdan, queridos estudiantes del seminario, recuerdan en la historia las famosas cruzadas. Esas famosas cruzadas, porque querían como liberarse, pero querían liberarse a través de la espada, y viene una confrontación ahí. En el año 1500 la iglesia está en esa condición. La Biblia entonces llama Sardis la iglesia reformada. Recuerdan que en el año 1500 se levantó un sacerdote alemán llamado Martín Lutero, que alguien me dijo: oiga, es prohibido hacer una fiesta el 31 de octubre. Y yo le dije: no, yo sí la voy a hacer. El Halloween no. El 31 de octubre, el día que Martín Lutero se levantó y puso su vida también y dijo: nosotros como iglesia tenemos que levantarnos. Pero no para disfrazarnos, sino para mostrar nuestra verdadera identidad frente a un mundo que nos tiene subyugado. Alabado sea el Señor. Exaltamos la gloria de Cristo. A partir del año 1500 al 1700, entonces está la iglesia reformada. Pero luego viene esa iglesia llamada Filadelfia, la iglesia empoderada, que va desde el 1700 aproximada al 1900, donde nacieron misioneros, donde misioneros entregaron sus vidas, donde misioneros hacían lo que fuera porque el evangelio llegara a cualquier parte del mundo. Y ahí, dentro de ese periodo, desde donde aparece el gran movimiento de Alberto Benjamín Simpson, y entonces el hombre, dice la historia, que todos los días, desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la mañana, se abrazaba del mapamundi y le decía: Señor, salva al mundo. Y colocaba su dedo encima del país que quería ir y le decía: Padre, yo quiero que me dé recursos, fuerzas y economía para llegar aquí, a este lugar. Y cuando murió, había llevado el evangelio a 64 países. La historia dice que la noche que murió estaba en vigilia, pero a las 4 de la mañana se retiró de la vigilia, pero no para ir a dormir, sino para ir a su oficina a orar como era de costumbre. Llegaron las 9, las 10 y no había salido de la oficina. La secretaria entró y lo encontró que había muerto, con el mapamundi lleno de lágrimas. Y así murió, abrazado del mapamundi. En esta época, en esa tiempo, entonces se levantaron los grandes movimientos, y en esa época fue que llegó el evangelio a través de la Alianza Cristiana y Misionera Colombiana aquí a nuestro país. Pero los estudiosos dicen que esa época más o menos terminó en el 1900. Y entonces nadie hablaba de misiones. Nada. A tal punto que la Alianza Cristiana y Misionera le quitaron el apellido y nos llamábamos solo Iglesia Alianza Cristiana. Hasta el apellido nos lo quitaron. Cuando voy y me piden el nombre, y entonces dicen: a mí me llaman Ancísar,
El apellido, Barragán Cuellar, porque mi mamá también tenía apellido. Pero cómo es terrible que le quitan el apellido. Y si miramos entonces el transcurso, las etapas de la iglesia, nos queda la última iglesia o la última etapa. A ella yo quiero hablar en el día de hoy. O no yo, la palabra del Señor. La Odisea, iglesia acomodada. Pero no como me acomodaban a mí, sino acomodada a las circunstancias del mundo. Mis queridos hermanos, la palabra la Odisea es una palabra compuesta. Lao, pueblo. Odisea, estatuto, gobierno o dirección. Haciéndole entonces una paráfrasis a la palabra Laodicea, significa pueblo, el pueblo manda, el pueblo es el que tiene la última palabra. Mis queridos hermanos, cuando miramos esta parte de la palabra de Dios, entonces vamos a hablar de esta iglesia. Si tiene algún parecido con la época de nosotros, entonces usted saca sus propias conclusiones. ¿Estamos de acuerdo? Si se parece en alguna cosa, dice, se parece a la época de nosotros. Y si no, pues entonces le esperamos que venga más tarde. Lo que yo quiero decirle en esta mañana es que es un mensaje a la iglesia. ¿Oyó? Aquí el Señor le está hablando ¿a quién? A la iglesia. ¿Qué dice el 3:14? Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel ¿de qué? De la iglesia. Entonces es un mensaje para la iglesia. No nos pongamos a decir, ese mensaje es para los de allí o los de allí o los que no vinieron. No, es un mensaje para la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Escríbele a la iglesia de la época acomodada. Desde el 1900 en adelante. ¿Hasta cuándo? No lo sé. No lo sé. Ni estoy interesado de conocer esa otra fecha para dar un estudio bíblico. Dice, y fue hasta el 2000 tal, no estoy interesado. No porque me da miedo llegar hasta allá. Espero no conocer esa fecha. Espero no dar un estudio acerca de esta y que la historia no me recuerde esa fecha. Hermanos míos, si tenemos a todas las iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia, nos corresponde hoy estudiar las características de la iglesia de los últimos tiempos, Laodicea, la iglesia acomodada a partir de 1900 hasta el rapto de la iglesia. El versículo 3:14 del libro de Apocalipsis dice, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Casi nadie, ¿no? Es el que dice esto, ¿no? El testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación dice esto. Y ya como es la iglesia sabemos quién fue el que lo dijo, ¿verdad? El Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Alabado sea su bendito y santo nombre. Bendito sea el Señor. Dice entonces, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío, ojalá fuese caliente. Mis queridos hermanos, la primera característica que Dios dice de la iglesia de los últimos tiempos es que es una iglesia tibia, que ni es fría, pero ni es caliente. Mis queridos hermanos, y entonces dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te
vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y uno se pregunta, ¿por qué esa iglesia salió con esas características? Yo quisiera que hoy miráramos por qué esa iglesia salió con esas características. Pero dice el Señor, por esa condición, por tanto, porque eres así, porque tienes esas características, yo te aconsejo que de mí, dice el Señor, compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y esto me asusta, porque le está hablando a la iglesia, y el Señor dice a la iglesia en el día de hoy: me tienen por fuera. ¿A dónde está el Señor tocando? ¿Usted toca cuando está, para que le abran, cuando está fuera o cuando está dentro? Cuando está fuera. Cuando está fuera es que toca. Y el Señor dice a la iglesia, el mensaje es para la iglesia, mis queridos hermanos. Y si me hubiera dado opción de que no era para la iglesia, yo no lo enfocaría a la iglesia, porque Él dijo, escríbale a la iglesia. Y dice el Señor, sabe que una de las características de la iglesia de los últimos tiempos es que me tienen por fuera. Y yo estoy aquí y llamo, y digo, ábreme la puerta y yo entraré. Yo quiero entrar. Yo reconozco que son los últimos tiempos. Yo reconozco que se ha acomodado algunas circunstancias de este mundo, pero yo quiero entrar. Por favor, déjame entrar. Y esto me asusta. ¿Sabe por qué me asusta? Porque el pueblo de Israel, cuando estuvo en su historia, un día perdió la presencia del Señor. Un día perdió la presencia, la gloria de Dios. Y recuerdan que la esposa del hijo del sacerdote, o sea la nuera, para que me entiendan, la nuera de Elí, ¿no es cierto? Elí ya estaba muy anciano cuando recibieron esa noticia, muy anciano. Oiga, a mí me asusta lo de Elí, me asusta y me confronto. Yo no ustedes no, yo me confronto. Y yo digo, oiga, Elí, cuando no estaba sentado estaba durmiendo, ¿cierto? Sí, porque ¿cómo murió el día que le trajeron la noticia? ¿Dónde era que estaba? Sentado, y se fue de para atrás, hermano, y se mató. Y cuando Samuel le dijo, Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué? ¿Dónde estaba? Durmiendo. Cuando no estaba sentado, estaba durmiendo. Y dice la Biblia que como consecuencia de eso escaseaba la palabra y no había visión con frecuencia. Yo prediqué un mensaje titulado antes que la lámpara se apague. Antes que la lámpara se apague. Pero por favor, no me hagan desviar del tema. Por favor, no sean así. No me hagan salir de aquí. Mis queridos hermanos, entonces dice la palabra del Señor, y me aterra esto, porque dice entonces que esta mujer murió ese día porque le trajeron la noticia que le han matado el esposo, el suegro se mató, habían matado los cuñados, y entonces vino los dolores de parto y dio a luz. Y ahí dando luz, dio la última recomendación y dijo, yo me voy a morir, pero por favor a mi hijo que está naciendo en este momento me lo van a llamar Icabod, que significa
la gloria de Jehová se ha ido. Y entonces yo reflexiono y digo, a veces yo vivo una vida icabódica sin la presencia de Dios. Y una de las características de la iglesia de los últimos tiempos es que tienen a Jesucristo por fuera. Pero vamos más adelante. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice que la característica fuerte de esta iglesia es que es una iglesia que tibia. Pues si nos colocan el termómetro y da la medida del termómetro de color verde, pues está fría. Y si nos colocaran el termómetro de color rojo, pues está para carbonizarse de lo caliente. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que nos quedamos en la mitad, que ni subimos ni bajamos. Y esto es lo que el Señor dijo: eres tibio. La palabra tibio enfoca otra palabra, que es la palabra pseudo. Pseudo es que no alcanzó a llegar. Es un pseudo. ¿Y sabe por qué la iglesia en las épocas de hoy es pseudo? Porque nos hemos dejado dominar de los conceptos del mundo y nosotros estamos viviendo en una sociedad pseudo. Una sociedad pseudo. Y por todas partes le hacen apología a esa sociedad que es así, mediocre, no alcanza a llegar. Y entonces uno encuentra que las canciones le hacen apología a una sociedad que le faltan los valores. No es que hoy el noviazgo ha perdido la verdadera razón del noviazgo. Y entonces hoy noviazgo es convivir con la persona. Y le han puesto hasta música, y le han puesto hasta ritmo: amigos con derechos. ¿Cuáles amigos con derechos? Mis queridos hermanos, ¿cómo es que hemos llegado a una sociedad donde nadie respeta a nadie? Hemos llegado a una sociedad donde la vida humana no tiene valor. Es aterrador. Estaba mirando un documental donde un periodista se ganó el premio Nobel a la Paz tomando una foto, y esperó más de 2 días allá en ese territorio, porque un niño que estaba desnutrido, un cuervo, un gualo, o como lo queramos llamar, quería comérselo. Y entonces él quería tomar la foto de que le dio, rodeó por todo el mundo cuando ese cuervo llegara a comerse el niño desnutrido. Valía más la fotografía que la vida de un niño indefenso tirado en un desierto. Y esperó hasta que el ave llegó. Como la vida ha perdido la realidad, el respeto por la vida. ¿Cómo es posible que a un joven que aspira a prepararse, salir adelante, le quiten la vida por quitarle un celular? ¿Cuánto vale la vida? No vale nada. Esa es la sociedad que nosotros estamos viviendo. Y como producto de esa sociedad, entonces generó
una iglesia pseudo también. Una iglesia que se ha dejado gobernar por los principios de este mundo. Una iglesia tibia, producto de una sociedad tibia. Una iglesia sin valores como producto de una sociedad que nos implanta unos principios y nosotros les obedecemos. Leyendo un libro titulado Los sabios de Sión, me di cuenta que la sociedad tiene unos señores colocando, y son los que han impuesto las modas, son los que han impuesto las fiestas, son los que han impuesto todo para crearle una necesidad a la sociedad, para que la sociedad vaya hacia allá. Crearon la necesidad del celular, ¿verdad? Por favor, levánteme la mano el que no tenga celular para regañarlo. Porque es que lo regañan a uno, hermano. Es que lo regañan. Ande usted sin celular y verá. Hermano, pero ¿cómo es? Necesitamos comunicarle, necesitamos mandarle el mensaje, necesitamos avisarle lo de la reunión del consejo ministerial. Pero como usted no tiene celular, ¿cómo nos han metido en algo que nosotros hemos ido yendo y cayendo? Como producto de una sociedad pseudo, nosotros entonces venimos con una iglesia pseudo. Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesús está por fuera. Por fuera. Aterrador. Es muy aterrador. Y nosotros le predicamos ese mensaje a otra persona. Pero Cristo está a la puerta. ¿Me deja entrar? Iglesia, por favor, yo quiero entrar. Yo quiero que usted aprenda a vivir los principios que yo le enseñé cuando era una iglesia apostólica. Pero sabe, hay una cosa muy terrible, hermano. Por tener a Cristo por fuera, entonces dice que el mensaje se ha distorsionado. Porque tú dices: yo soy ¿qué? Rico y me he enriquecido. El mensaje de la iglesia ya no es Cristo. El mensaje de la iglesia ya es material. Y por lo tanto entonces el mensaje, el evangelio de la cruz no se habla. El mensaje de la salvación, el mensaje del sacrificio no se habla. Se escribe iglesia y cambiamos la S rayando un poquito con 2 rayitas hacia abajo. El mensaje de la iglesia se volvió materialista. El mensaje de la iglesia se convirtió en dinero, sin decir que el dinero no hace falta. Yo les estaba diciendo a los estudiantes que tuve la oportunidad de orientar esta semana: la plata hace falta. La plata no es la felicidad. Alguien dijo: pero se parece. Dijo: mis queridos hermanos, pero ese no es el mensaje central de la iglesia. Hace falta y es muy necesaria, pero no es el mensaje central de la iglesia. Y dice entonces: de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es símbolo de comodidad. ¿Cuándo es que uno se pone cómodo? Cuando de ninguna cosa tengo necesidad. Y se pone cómoda. Y una de las características, o otra de las características de la iglesia de los últimos tiempos, es la comodidad. Ay, hermano pastor, yo no vuelvo a culto porque aquí hace mucho calor. Oiga, aterrador. Dice que hay hermanos que no vuelven a culto, dice que porque hace mucho calor. Oiga, y si dejan la iglesia, ¿para dónde van? Pues para donde hace más calor, hermano. Para allá para donde hace más calor. Pero esa es una característica de la iglesia de los últimos tiempos, la comodidad. Oiga, si llueve un poco, yo ya no voy.
Sí, hay que caminar un poco. Yo ya no voy. Es una característica de la comunidad y se le hace culto a la comodidad. Oiga, pero es aterrador. Es una iglesia que por estar ahí metida en esos aspectos, por tener a Cristo por fuera, por estar en la comodidad, porque el mensaje ya no es cristocéntrico, entonces la iglesia no se da ni cuenta de lo que está pasando. Eso es aterrador. Y a uno le parece que está bien, ¿cierto? Hermanos míos, les voy a hablar una cosa aquí en esta mañana, aquí rápido. Tengo una racha de que predico largo y entonces yo quiero quitármela. Yo no sé cómo hacérmela. Y dije, allá en la Arcadia me la quito porque me la quito. Y no voy a predicar largo. Por eso hasta ahora voy en la introducción del mensaje. Queridos hermanos, alabamos al Señor. Mis queridos hermanos, yo quiero decirle que uno, para darse cuenta de algo, tiene que tener un referente. Yo soy alto, dependo con quién me mida. Si yo me mido con un niño, y ojalá aquí subido, soy alto. Grande, yo soy grande. Pero si me mido con cualquiera de esos jóvenes que miden 1,80, 1,90, le quedo enano. Usted depende con quién se mida. Mire, hermano, entonces uno se va metiendo a procesos que le parece que está bien, porque como no hay un referente, le parece que está bien. Yo le voy a dar un ejemplo. Yo fui a hacerme revisar mis vistas y yo todavía en Biblia de letra grande leo sin gafas. Entonces yo me la picaba de chacho. Yo dije, con 75 años y no uso gafas. ¡Qué bueno! Oiga, y jóvenes es que con gafas yo sacaba pecho. Pero un día noté que al estar en la pantalla del computador sentía ardor en mis ojos. Y voy a ir para que me formulen unas gafas con filtro USB. Eso es lo único que necesito. Yo no necesito más. Y entonces me pusieron un tablero grande con unas letras grandes y allá la doctora me iba señalando con un objeto y me decía, ¿cuál es esta letra? A, y la otra, la F, y la otra, la B. Se da cuenta que yo estoy bien de los ojos. Y me cambió el tablero y ya estaban como más pequeñas, pero no obstante las alcanzaba a ver. Y esta, la F, la P, la T, y me cambió el tablero. Y me dijo, ¿y qué número es este? Y entonces yo empecé a torcer la cabeza. Y me dijo, se me está derechito. Y yo le dije, esa es la G de gato. Dijo, no señor, es el 6. Y para que se dé cuenta, tiene perdido el 45% de su visión. ¿Cuándo me di cuenta? Cuando me pusieron un referente. La iglesia no se dará cuenta de que no andamos bien hasta cuando no dejemos entrar a Cristo a nuestra iglesia y nos diga, eso está mal hecho, eso anda mal. Santo es el Señor. Mientras Cristo esté por fuera, nosotros nos parece que andamos bien. Y mire, dice, y no sabes, de ninguna cosa tengo necesidad, dice. Y el Señor dice, no sabes que tú eres un desventurado. Usted es un miserable. Usted es un pobre, usted es un ciego, usted es un desnudo, casi nada, ¿no? Pero la iglesia dijo, no, yo estoy bien. Yo de ninguna cosa tengo necesidad. Le tocó al Señor mandar un mensaje por WhatsApp, porque como no lo dejaban entrar, entonces dijo, echémosle un WhatsApp allá porque a veces situación. Hermano, ¿ha leído usted? Yo sé que usted lo ha leído por ahí en libros o en el internet,
de ese experimento que hicieron con ranas, ¿cierto? Dice que una rana, entonces la echaron al agua caliente y de una vez esa rana saltó y se salió de ahí. Entonces alguien dijo, no, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo no va a saltar? Si ella viene de una temperatura de medio ambiente bien chévere, bien fresco, una temperatura de aquí, de la Arcadia, que son 17, 18 grados centígrados, y la echan a 70 grados, pues claro, ella tenía que saltar. Y alguien dijo, yo me atrevo a cocinarla sin necesidad que ella salte. Hay que echarla en agua fría. Le vamos poniendo fuego lentamente. Cuando ya ella se acomode a esa temperatura, eso es con paciencia, le subimos un poquito la llama y ella se va acomodando y el cuerpo le va generando resistencia y el cuerpo va generando como aceptar ese clima, y ya otro poquitico hasta que el agua hierve y lo resiste la rana. Un experimento que hicieron con ranas. Yo no sé para qué, porque rana hervida para qué, ¿no es cierto? Pero bueno, lo hicieron. Sabe que cuando leí esto me hizo acordar, la iglesia nos fuimos acomodando y otro poquitico hasta que llegamos al estado y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego. Ahí está la lectura. ¿Por qué ha sido así? Pues porque en el fondo de la fábula es una fantástica metáfora sencilla y gráfica de algo que realmente nos ocurre a los seres humanos, tanto como individuos como en equipos y organizaciones. Cómoda o de confort, tendemos a acomodarnos en lo conocido, en la zona cómoda o de confort, y llegamos a negar incluso que permanecer ahí limita nuestras posibilidades, nuestra felicidad o realización, o incluso nuestra supervivencia. Y digo más, ello se produce tanto ante cambios incrementales de entorno o nuestras condiciones, como también en el caso de cambios súbitos. Los ejemplos pueden ser infinitos, y pueden ser infinitos porque donde quiera que usted se acomode y alguien vaya a desacomodarlo, le causa molestia. Por eso a veces uno está ahí en una empresa que no se gana sino el mínimo, pero aquí no es mucho lo que me toca hacer, y se acomoda, pero gana poquito, sí, pero es que casi no hago nada. Y por eso se acomoda. Hola, ¿y no le gustaría ir a ganar más allá? No, porque es que ahí me toca trabajar. Entonces se acomoda, y a esa situación llegamos nosotros, la iglesia de los últimos tiempos. Digo la iglesia, yo estoy predicando de la iglesia de los últimos tiempos. Yo le estoy diciendo que cuando vea usted una iglesia así, entonces diga, hola, ¿verdad se parece? Estudiémosla y saquemos nuestra propia conclusión. En conclusión, el Señor, encontrando así, hizo un diagnóstico. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Atentamente, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. ¿Quién hizo el diagnóstico y quién lo firmó? Jesucristo, el Señor. Pero nos ofendemos, ¿cierto? Hermanos, no nos podemos ofender. Un diagnóstico no es para ofenderse uno. Yo voy a que me saquen un cuadro hemático y me sale anemia avanzada, triglicéridos altos. Entonces me enojo con el médico. Me enojo. Hey, ¿usted por qué me llama anémico? Anémico era abuela. ¿Usted no, por qué me llama anémico? No, hermano, el médico no tiene la culpa. El médico lo que está diciendo es que yo tengo anemia. Él no me está ofendiendo. Él me está dando un diagnóstico. Él me está diciendo, si no consume hierro, un día de esto va a caer por ahí y se muere.
Eso es lo que está haciendo el Señor. El Señor no está ofendiendo a nadie. Le dijo: mire, yo le hice un diagnóstico y yo encontré esto: que eres desventurado, que eres miserable, que eres pobre, que eres ciego y que eres desnudo. Pero aquí me aterra, hermano. No voy a poder cumplir el reto que me propuse hoy aquí en esta iglesia. El Señor dice en su palabra, teniendo ese diagnóstico, porque ¿para qué le sirve uno una fórmula y se le echa al bolsillo y no compra los remedios? ¿O le sirve mucho? No, para nada, hermano. No sirve para nada, hermano. El médico es bueno. ¿Y qué fue que le hicieron los remedios? No, me dio una fórmula buena. Pero miren, mis queridos hermanos, Él da la fórmula, pero tanto da también la solución. Como usted está en ese estado crítico, por tanto yo te aconsejo, dice Él, yo le aconsejo, que de mí ¿qué? Por eso le puse en letra roja, hermano, porque eso me habló también a mi corazón. Le regalo, dijo, le regalo los remedios. Como usted está en una condición crítica, ven y yo le regalo los remedios. No, Señor, tiene un precio. Eso tiene un precio, querida iglesia. El Señor no dijo que le regalaba nada a nadie. Él dijo: haga el favor y lo compra. Lo compra. Eso tiene precio. Y el Señor quiere que nosotros también paguemos un precio para que lo valoremos. Lo que uno no compra, no lo valora. De mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Compre, dice el Señor. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre. Usted tiene que comprar, pero tiene que comprar oro refinado. Oro refinado. Estaba hablando con un hermano que trabaja con oro y dice: estamos mal los joyeros porque ahora es bronce o otro metal con un bañito de oro, pero por dentro no tiene nada. El Señor dice: no, lo que usted compra es oro refinado en fuego. El oro refinado en fuego no es más que cuando uno es probado, por las circunstancias y por las pruebas de este mundo. Estaba predicando anoche en la iglesia que la verdadera identidad del hombre se conoce en el secreto. El verdadero oro se conoce cuando ha pasado por el fuego de la prueba. Y esto tiene un precio. Pero mire, hermanos míos, vamos rápidamente. Dice la palabra del Señor que también necesita colirio. Necesita colirio. Y ese colirio le abre los ojos la palabra del Señor. La palabra del Señor. Para que veas, para que se dé cuenta que estamos viviendo unos tiempos, los cuales la misma palabra del Señor dice que son los últimos tiempos. Pero dice que también debe de comprar ropa blanca. La ropa blanca significa la santidad, porque es lo único que nos cubre de la vergüenza. Hermanos míos, diariamente escuchamos de pastores que caen en cosas graves y horribles, de una cantidad de sacerdotes católicos pedófilos. ¡Qué vergüenza! ¿Sabe por qué? Porque no nos cubrimos con ropas blancas. Porque cuando nos cubrimos con la ropa blanca, la ropa nos guarda de esa vergüenza de la desnudez.
Y el Señor dice: yo le pido entonces que aprenda a vencer la prueba. Le pido que compre ese oro. Le pido que compre colirio para que, haciendo esfuerzo para leer la palabra del Señor. Cierto que ahora entonces la palabra viene grabada, ¿no es cierto? Y uno no hace sino programar Juan 3:16, y en la voz de David Ormechea lo coloca uno y él le dice que dice Juan 3:16. Porque la comodidad de nosotros ya nos da pereza de buscar Juan 3:16. Pero también la santidad ha huido de la iglesia, y por eso cada rato se descubre la vergüenza de mucha gente. Oiga, pero quedó una palabra ahí: desventurado. Para el ciego el colirio, para el desnudo la ropa, para el pobre que el oro. Oiga, y el desventurado no dio remedio, ¿cierto? No dijo nada. No dijo nada para el desventurado. Oiga, entonces ¿qué hacemos con el desventurado? ¿Dejar ese desventurado por ahí? No dijo nada. Hermano, la palabra ventura viene de viento. Desventurado quiere decir cuando el viento está contrario a mí, me sopla contrario. Desventurado. Y cuando sopla a mi favor, bienaventurado. Los abuelos antiguos no le decían a uno cuando le despedían: buen viento y buena mar, como queriendo decirle que le vaya bien. Y entonces el Señor también dio un remedio para el desventurado, para el que le sopla el viento contrario. Marcos 6:45 dice la Biblia: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte. ¿A dónde? A orar. Y dice la Biblia: y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era ¿qué? Eran unos desventurados. El viento le soplaba contrario. Y entonces, al ver estos desventurados, dice: cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantársele. Viendo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Hermanos míos, aquí hay una palabra profética. El Señor se fue al monte, al cielo, al reino de los cielos, a interceder por nosotros. Hay una oración de intercesión, ¿verdad? Y nos dejó aquí, en el barco. Pero nosotros nos perdimos, y en ese barco nos volvimos unos desventurados. El viento nos sopla contrario, y hemos luchado y hemos remado, pero no hemos podido llegar. Pero aún es algo más aterrador. La noche se divide en 4 vigilias. Solo que nosotros, los de la alianza, una vigilia es toda la noche, ¿ya? Pero yo, como me aprendí esto, entonces: hermano, ¿estuve en vigilia? Sí, claro, yo estuve de 6 a 9. Una vigilia. La noche se divide en 4 vigilias. No les va a enseñar eso a los hermanos, pastor. Hermanos, ni les estoy diciendo que no vigilen, no, es que les estoy explicando esto. La noche está dividida en 4 vigilias: de 6 a 9, de 9 a 12, y de 12 a 3, y de 3 a 6 de la mañana. La última es la cuarta vigilia. ¿En qué vigilia los encontró remando? O sea, la última. Es que estamos en los últimos tiempos. Estamos en la cuarta vigilia y estamos ahí unos desventurados tratando de meterle, pero el viento nos sopla contrario. Y el Señor le va a tocar venir. Marcos no dice eso, pero Mateo lo dice. Ese es el encanto de los evangelios hipnóticos, ¿cierto? El encanto de los evangelios hipnóticos, los que están estudiando, mis queridos hermanos. Pero vea, Mateo dice que fue en ese momento donde Pedro se salió de la barca y fue caminando a Jesús.
Es que de esa barca, a las 4 de la vigilia, una parte de la iglesia se va a salir y la otra va a quedar. A la 4ª vigilia de la noche. Hermano mío, porque la iglesia está tibia, porque la iglesia ha predicado un mensaje que no es cristocéntrico, porque la iglesia llegó a adorar y a meterse al confort y a la comodidad, y ya nadie nos queremos sacrificar por nada. ¿Cómo nos gustaría que en la misma descansabrazos de la silla nos pusieran una alcancía para depositar la ofrenda, ¿cierto? Yo he estado pensando en estos días, oiga, quedaba como hasta chévere, para no pararse uno, ahí mismo meter la comodidad. Nada de sacrificio. Pero termino con esto, mis queridos hermanos. De esta iglesia, la Odisea, va a salir, dice, yo reprendo y castigo. Oiga, yo no sabía que cuando lo castigaban a uno era porque lo amaban. Claro que sí, claro. Y entonces ese castigo, yo no sé si con una chancla que le dio la mamá, que nos dio, y cuando estábamos por ahí robando, eso no se hace, robar es malo. Y entonces uno aprendió. La primera vez que me encontró mi papá fumando cigarrillo y sacó la correa y 3 latigazos, eso no se hace, le busca males al cuerpo. Y yo aprendí que eso no se debía hacer. Entonces, ahora entendí que era que mi papá me amaba. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y uno le decía al papá, ay, ¿por qué no le pega a ese que también fuma cigarrillo? Y decía, es que ese no es mi hijo, es que ese no es el hijo mío. Por eso el Señor a la gente que no es su hijo no le dice nada, le dice a usted. Y usted dice, ¿y por qué a mí? Exaltamos al Señor. ¿Y por qué a mí? Y el Señor dice, porque lo amo. Por eso usted tiene que pasar por la prueba, porque lo amo. ¿Y por qué a mí, Señor? Porque lo amo. Por eso es que usted tiene que aprender a ver. ¿Y por qué a mí, Señor? Porque lo amo. Usted tiene que aprender a ser sacrificado y hacer algo por la obra del Señor. ¿Y por qué a mí, Señor? Porque yo amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. Pero en la iglesia de la Odisea, las otras iglesias, voy a cerrar la Biblia, pastor. Pero las otras iglesias no tuvieron el privilegio de prepararse para salir a recibir a Cristo e ir a su trono. Nosotros sí. Y nosotros hoy tenemos la decisión o de quedarnos o de irnos. Las otras iglesias no tuvieron esa oportunidad. Nosotros sí. Hoy podemos quedarnos o irnos, porque somos la novia del Cordero. Recuerde que Cristo está a la puerta de la iglesia y le dice, déjeme entrar para enseñarle cómo es que se anda en la iglesia. Que el Dios del cielo nos ayude. Querida iglesia del Señor, querida iglesia de Cristo, querida iglesia del Señor, Dios nos llama, Dios nos está pidiendo, Dios está diciendo, iglesia, déjeme entrar, déjeme enseñar, deje yo le corrija. Abrámosle la puerta a Jesucristo. Digámosle, Señor Jesús, enséñame, yo te quiero servir. Hasta hoy le he servido como yo he creído que se debe andar en la iglesia. Y el Señor dice, sí, sí. Por lo tanto, es un desventurado. Yo quiero entrar, yo quiero ir para
guiarlo. Y entrego esta última palabra. Dice el libro de Marcos, el capítulo que leímos: y se hizo grande bonanza. Cuando Cristo entra a la iglesia, llega bonanza. Bonanza espiritual, bonanza económica, bonanza de la palabra. Que el Espíritu Santo en esta mañana nos motive a entender que estamos viviendo los últimos tiempos. Un mensaje de Dios para la iglesia de los últimos tiempos. Gracias, Señor. Lo bendigo y bendigo la iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Gracias por haberme escuchado tan atento.